Son las 8:43. Damos la bienvenida al doctor Claudio Galarza, un médico de amplia trayectoria, experto en reumatología y experto también en manejo del dolor. El doctor Claudio Galarza, entre el año 2013 y el 2014, fue gerente de Enfarma, la empresa pública de fármacos, un proyecto que tenía muy interesantes objetivos que lamentablemente no cumplió con su cometido y al momento desapareció, pero da cuenta de la amplia experiencia en este mundo de los fármacos del doctor Galarza, a quien damos nuevamente la bienvenida. Cuéntenos, doctor Galarza, ¿qué es esto del fentanilo? Iniciemos por los orígenes históricos, así como hay libros históricos que hablan del desarrollo de la humanidad, como La Ruta de la Seda, y muchos libros que hablan de la ruta del opio, los opioides. ¿Qué tan importantes han sido, para ponerlo en contexto, en el desarrollo de la vida del ser humano? Bueno, buenos días, Gustavo, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, durante miles de años la discusión de la humanidad sobre el opio ha sido algo del día a día. No nos olvidemos, por ejemplo, de que muchas de las guerras las más digamos, cercanas, la guerra del opio, las dos guerras del opio que mantuvo China con Gran Bretaña, por el control del opio. En este sentido, Gran Bretaña exigía venderle el opio desde la India, y la China se resistía, inclusive comenzó una de las primeras prohibiciones del uso de las drogas. Y yo creo, en mi cuestión personal, que la prohibición fue justamente lo que llevó al desarrollo increíble del contrabando durante las guerras del opio, la pérdida y justamente la adicción de los chinos, casi el 75% de su población a finales del 1800, y la pérdida de territorios como Hong Kong. Entonces la discusión del opio en la historia de la humanidad viene desde Grecia, luego Mesopotamia. No olvidemos que, por ejemplo, muchos de los dioses griegos, como Himnos, como Thanos, el dios de la muerte natural, y Morfeo, ¿no?, la morfina, también tiene un origen también histórico. La discusión entre cuál es la droga más utilizada históricamente por los humanos, el cannabis, el opio, se enmarca todo de ese registro histórico también. Y aquí en el país hay muchos vestigios sobre el uso del opio, también de la morfina, que tiene incluso una serie de anécdotas importantes, interesantes, con poetas ecuatorianos, con intelectuales ecuatorianos. Se fue poniendo de moda y luego fue reemplazada por otras drogas más modernas, como la marihuana, el cannabis, luego la heroína, la cocaína, la base, etcétera, etcétera. Pero llegamos ahora a esto del fentanilo. ¿Qué es el fentanilo? Digamos que existen drogas que se originan directamente desde la flor de la amapola, no de la amapola real, donde el líquido que se hace, se produce la morfina, pero luego ya en los años 60 se pudo sintetizar derivados opioides más poderosos. Primero tuvimos la morfina, que es de origen obviamente del opio, pero luego ya la heroína, que curiosamente se decía que era la cura para la dependencia de la morfina, y resultó ser peor, digamos, la enfermedad. Y luego ya en los años 60, en los Estados Unidos, Janssen pudo sintetizar ya el fentanilo. El fentanilo es una droga opioidea que se usa en medicina para operaciones, por ejemplo, como anestésico, y que es muy, muy potente. El problema del fentanilo es que es altamente adictivo. Dura muy poco su acción, pero la acción de euforia y de tranquilidad que produce, luego de unos minutos o 15, 20 minutos pasa, y el paciente o el usuario necesita usar nuevamente. Entonces, obviamente, eso causa una adicción. ¿En un lapso tan corto? Claro, sí, puede durar 15, 20 minutos. Entonces hay personas que usan 5 o 6 veces al día, 7 veces al día. Y se vuelven adictivos. Entonces, ¿por qué se le ha llamado a esta droga también la droga zombie? Es básicamente por los efectos sobre el sistema nervioso central que produce, ¿verdad? Como es rápidamente adictivo, los efectos de tranquilidad, de euforia y de pérdida de control del sistema nervioso central por los receptores que tiene en el cerebro, en las neuronas, hace que estas personas pierdan la noción del tiempo, están todo el tiempo en un estado de placer, digamos. Pero luego, obviamente, para lograr ese estado de placer, nuevamente, cada vez necesitan más frecuente o más dosis.
Y el fentanilo tiene una propiedad que puede inhibir la respiración, es decir, el paciente o el usuario, digamos, ese momento, el adicto, en búsqueda de su placer, ya no controla y lamentablemente los centros de respiración se paran. Y es de lo que fallecen los pacientes, inhibición de la respiración. El fentanilo químicamente es similar al opio. El opio es natural, el fentanilo fue creado en laboratorios, sí, sintético. Claro, y la ventaja del fentanilo, digamos, entre comillas, es que ya no necesitas plantaciones, no necesitas la gente que lo produzca ni nada, sino que eso puedes hacerlo fácilmente en un laboratorio, si necesitas nada más el conocimiento. Y no es ninguna cosa para la persona que sabe tener un laboratorio de producción de fentanilo. ¿Qué pasó en los Estados Unidos con esto de fentanilo? Lo que sabemos es que en la época contemporánea a la pandemia hubo grandes polémicas allí. Por una parte, se detectó el fallecimiento de miles de personas. Se estima que 500,000 de norteamericanos han fallecido hasta el momento y siguen sumando las cifras por el uso de este opioide. Y también hubo un juicio de enorme trascendencia ya que involucró a dos grandes laboratorios que fueron sancionados asimismo con sumas millonarias por las malas políticas que habían utilizado de este fármaco que fue generado para uso clínico pero que derivó a este uso irregular. ¿Cuál es el problema? En los años 90 comenzaron a usar indiscriminadamente las drogas para el dolor, los opioides, pero no solamente no el fentanilo, sino otras drogas, por ejemplo el oxicodín que existía, el tramadol y otras drogas como el Vicodin también, que podían ser controladas para el dolor. Simplemente, pero estas drogas estaban exclusivamente destinadas para pacientes, por ejemplo, terminales, para el cáncer o para temas quirúrgicos. Sin embargo, la industria farmacéutica de esa época en los Estados Unidos hizo una difusión muy amplia sobre sus usos. Entonces comenzaron a usar los medicamentos para el dolor de la espalda, para la fibromialgia, para problemas deportivos, lo cual causó, claro, un aumento del uso indiscriminado y luego la adicción de muchas personas a estos fármacos. Usted recordará al famoso Dr. House que usa en la serie el Vicodin todo el tiempo porque ya es un adicto. Entonces, cuando se dieron cuenta de que esto era un problema de salud y comenzó la prohibición, la gente que era adicta comenzó a buscar ya ilegalmente el acceso a la droga, porque en los años 90 era por receta. Y claro, se podía comprar en la botica todo este tipo de opioides para el dolor que causaban también adicción. Y lamentablemente las muertes, como usted decía, llegaron a ser casi 500,000 y se hizo un juicio enorme a Pierre Pharma, a Johnson & Johnson, a Janssen, a Teva, la israelita. Pagaron con $48 mil millones por este tema y comenzaron a restringir el uso médico porque había un abuso, había también un problema de incentivos a los médicos norteamericanos para el uso a través de las recetas indiscriminado por todo tipo de enfermedades. Entonces comenzaron a usar para todo, cuando realmente los opiáceos tienen que ser regulados para solamente problemas, digamos, de cáncer terminal o de dolores por un corto tiempo. Problemas que se derivaron de un uso controlado, legal, exacto, dentro del control de la poderosa FDA, de estos laboratorios famosos de Atlanta, etcétera, etcétera, en un país del primer mundo. Pero ¿qué ha pasado paralelamente? ¿Qué pasó ahí? En el 2017, Donald Trump, el 15-16, Donald Trump dice la guerra contra los opiáceos y comienza la prohibición. Toda prohibición contra el alcohol, la prohibición contra el opio durante las guerras del opio en la China, ¿qué producen? Que simplemente un mercado ilegal. Entonces, los productores de fentanilo químicos son básicamente la India y la China, comenzaron a enviar, podrías tú comprar por el correo. ¿Sí? Problemas de Canadá, Estados Unidos, podías comprar el fentanilo por correo. Claro, vamos a llegar a eso, de que se ingresa en internet y se puede recibir fentanilo desde la China. Sí, necesitas muy poquito lo mezclan con otras drogas, con la cocaína, se inyectan, entonces causa un problema enorme porque si bien deben ser regulados, la prohibición en lugar de disminuir, ninguna guerra contra las drogas desde Nixon ha sido un éxito. Las guerras que tenemos
contra las drogas aquí, el fracaso en todo lado. Aquí cabe señalar que el Chapo Guzmán, quien se encuentra tras las rejas por su intensa y larga carrera criminal, fue reemplazado por sus hijos, y ahora se habla de los hijos del Chapo, que están, entiendo, también detenidos en los Estados Unidos. Son materia de un enorme juicio, pues trasladaron la actividad de su mafia al fentanilo, y son los principales distribuidores irregulares, por supuesto, de este compuesto que está generando tanto problema. Como es muy fácil de producir y mezclar con otras drogas, hacen pastillas también, fentanilo de arcoíris, de muchas cosas, y este momento el problema va a ser que no creo que puedan controlarlo, porque hacer una pastilla no es un gran problema. Hacerlo técnicamente va sumando el grado de dificultad. Hacer un control de calidad, entre esto hablamos de un control cuantitativo, para controlar microgramos es algo técnico que requiere ya de un poquito más de tecnología, pero claro, que no necesariamente se lo observa dentro de estos laboratorios de la droga, en donde lo más urgente es continuar en esa carrera de recibir más y más dinero. Por ejemplo, 1 kilo de fentanilo puede dar 2 millones de dosis. Entonces, imagínense, es muy fácil de transportar, puede ir por correo, se puede mezclar. Es tan potente que sirve para potenciar otras drogas de origen químico o la misma cocaína, y a veces pues, obviamente se van pasando. Inclusive puede ser usado, imagínense, en el año 2002 hubo un problema en Moscú, en el Teatro Dubrovka, no sé si usted recordará que hubo como 800 rehenes, ¿sí? Y que fueron apresados por unos 50 militares chechenos que pedían la independencia de Rusia. Y lo que usaron el gobierno de Putin fue gas basado en opiáceos, fentanilo. Claro, ellos querían simplemente neutralizar a los terroristas, y se les fue la dosis. Y murieron, claro, todos los terroristas murieron, y también 150 personas civiles. Entonces es una anécdota que no conocíamos en ese detalle. Ahora el fentanilo, ¿con qué facilidad puede ser procesado? Es decir, el día de hoy, y hemos visto en internet, en Google, se puede acceder a ofertas de fentanilo. En el reportaje de Teleamazonas escuchábamos que una dosis en Ecuador podría estar costando $5. Un medio de comunicación de prestigio mundial, The Economist, señalaba que en Estados Unidos es posible conseguir dosis desde $1 y directamente a través del internet. En promedio cuesta una dosis, por ejemplo, de 2 microgramos, que puede ser la dosis fatal, un promedio de $2. Y por correos terminan recibiendo $5. En Canadá es un problema enorme. En los Estados Unidos no creo que puedan pasarlo, y aquí también, si no tomamos medidas. Existe una población muy importante de personas que por el dolor toman, por ejemplo, tramadol aquí, ¿sí? Y el tramadol ha sido uno de los problemas de los opiáceos, de los opioides en África, ¿sí? Entonces, prohibirlo puede ser un problema, porque la gente igual lo va a buscar. Yo creo que la educación... ¿Esto se vende actualmente solo bajo receta médica? No, el problema del Ecuador es que puedes tú salir a la botica de la esquina y comprar un opioide, perdón. Entonces, pero prohibirlo va a generar lo que generó en los Estados Unidos. La prohibición de Trump generó que la gente se dedique a comprar. Pero ¿a qué viene el llamado de ARCSA a la venta ilegal? Si es que se lo puede conseguir sin ningún tipo de receta, siquiera, ni control en una farmacia. Bueno, fentanilo no lo pueden comprar, porque el fentanilo está reservado para, por ejemplo, para unidades de cuidados intensivos. ¿Y tramadol? Tramadol sí. ¿Y qué componente activo tiene? El tramadol, es el tramal, por ejemplo. Es otro compuesto. Sí, es pero similar opioide. También un opioide. Sí, es un opioide. Hay muchos opioides, ¿no? El Vicodin, el tramadol, la morfina, la heroína, todos ellos son una familia de Vayamos entonces al fentanilo y estos otros compuestos, también opioides. ¿Qué problema están generando en Ecuador? Hemos escuchado ya de situaciones muy graves que hay en barrios populares, lamentablemente en los mismos barrios en la costa ecuatoriana en los cuales está predominando la violencia, es en donde se da en forma más drástica este problema, pero es un problema que, como lo advierte ARCSA, se va generalizando a lo largo y ancho del país. ¿Qué dimensión tiene este problema actualmente en Ecuador? Lamentablemente no tenemos datos sobre el problema en general, pero si consideramos de que
algunos opioides pueden ser comprados casi por venta libre en el país, y la cantidad de farmacias que existen en el país que puedan vender a la gente, pues pueden producir, por ejemplo, no un problema como el fentanilo en los Estados Unidos, pero por lo menos sí un problema como el tramadol, como en algunos países africanos. Pero como el fentanilo no es tan caro y es mucho más efectivo que el tramadol o que la morfina o que la heroína, pues la gente va a preferir usar el fentanilo, ya sea inyectable, ya sea mezclándole con otras drogas, ya sea en forma de pastillas. Es un problema que se necesita hacer. Usted pone el dedo en la llaga, doctor Galarza, y usted es un conocedor del mercado farmacéutico en Ecuador. Nos preguntamos a qué viene esa proliferación tan grande de farmacias que creo que van superando ya en cantidad a las tiendas de barrio, en ciudades como Cuenca y en cualquier otra ciudad del Ecuador. ¿Tiene esto alguna relación con esta liberalidad, digamos, que se está dando en Ecuador? Probablemente sí, porque en México, por ejemplo, ya es ampliamente conocido y oficial de que los diferentes carteles mexicanos controlan muchas de las cadenas farmacéuticas en México, justamente porque los derivados o los predecesores de algunas drogas pueden ser compradas a través de las farmacias en México. Uh-huh. El estado actual en Ecuador no conozco directamente, pero no me sorprendería de que también puedan ser usadas las farmacias, mal usadas o extorsionadas por carteles para comprar otros fármacos, no solamente opiáceos, efedrina, por ejemplo, o muchas cosas más que puedan entrar en el mercado negro. Que tienen también un mercado negro. Exactamente. Uh-huh. Entonces, por un lado el control sí del Estado, pero yo estoy en contra de la prohibición, porque no sabemos qué número de personas ya tienen adicción a los opioides, por ejemplo, las personas que usan para dolores crónicos. Yo tengo varios pacientes que usan, lamentablemente, estos medicamentos sin haber sido necesarios. Claro, como causan rápidamente te controlan el dolor, en unas semanas ya son adictos y no pueden dejarlo. Esas personas, si les prohíbes, van a buscar el fentanilo por internet, con consecuencias como las tenemos en los Estados Unidos. Lógicamente el mercado es más pequeño y todo, pero creo que la educación de la ciudadanía, de la clase médica, para evitar que se recete por todo tipo de enfermedad o situación los opioides, puede hacer que eso baje su consumo y dedicarse a las personas que ya están tomando, porque no se pueden abandonar a esas personas que ya son adictas con prohibición. Va a causar simplemente que compren fentanilo, que es más potente y más barato. Es decir, una primera idea que surge es que tiene que establecerse control, no prohibición, no control, prohibición, sí, control para saber qué es lo que está pasando con el consumo. Por ejemplo, pensaría que ¿cómo se llama? El Consejo Cantonal de Salud podría tener un papel importante en la educación de la población. Ya. Más allá de las personas que clínicamente requieren o han caído ya en esta situación de adicción, ¿qué riesgos engendra el fentanilo? ¿Qué riesgos engendran los opioides en general para la niñez y la juventud? La adicción básicamente, porque ya en muchas escuelas de los Estados Unidos, en las primarias, en las escuelas secundarias, se venden drogas de diseño de todo tipo que contienen fentanilo. Y como son adictivas, pero muy adictivas y rápidamente adictivas, claro, los contrabandistas y todo tratan de mezclar el fentanilo en pequeñas cantidades para también engancharlos a los niños y a la juventud en este tipo de drogas sintéticas. Entonces es un peligro enorme también. Y vienen los riesgos de las fiestas, a veces infantiles, juveniles, de las discotecas, en las cuales en un momento de euforia se puede aceptar cualquier cosa de una persona supuestamente de confianza. Por eso no la prohibición, pero sí la educación. Artistas famosos, Whitney Houston, Michael Jackson, murieron por el uso de opioides, pero bueno, ellos tenían ya un historial, digamos, adictivo. Pero el más emblemático, Prince, murió, él no era adicto al fentanilo. Tuvo un problema en la cadera y el médico le recetó, y él se enganchó y falleció después de una sobredosis de fentanilo. Y hubo un gran escándalo porque él no tenía la indicación para usar fentanilo médicamente. Sin embargo, como era tan popular entre los médicos en los Estados Unidos,
por un dolor de cadera, para que hiciera la gira, le dieron fentanilo, se enganchó y Prince falleció, ¿no? En este punto tan crítico que estamos viviendo en Ecuador, con problemas sociales, económicos, políticos, ¿qué sugerencias se podría dar a las autoridades para que este tema del consumo de opioides, de fentanilo, no crezca, por lo menos en las dimensiones que se está dando ya en otros países? Yo creo personalmente que debemos hacer, como usted decía, más los ciudadanos, la ciudadanía, con las autoridades locales, porque yo personalmente soy muy escéptico de que el Ministerio de Salud pueda controlarlo, o tenga la política, o la deseo, o la intención, o la capacidad de hacerlo. Pero si no nos unimos los cuencanos, la provincia, y hacemos un sistema de educación local que dé la información necesaria para que se baje primeramente la prescripción de estos medicamentos a personas que no lo necesitan, y tener una información más concreta de cuántas personas usan ya estos opioides y ayudarlos a poco irlos dejando, creo que sería una de las acciones locales y efectivas que podríamos hacer. Soy muy escéptico sobre el gobierno nacional que existe ahora, que existió, que puede existir. No creo que estén dedicados después a un sistema de educación. Si países tan ricos del primer mundo no han podido controlarlo, no creo que estemos lamentablemente, no soy optimista. Un verdadero reto local, nacional, que tiene las mismas dimensiones de lo que está pasando a nivel internacional. Exactamente. Bien, gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Claudio Galarza. Él es médico reumatólogo, experto en dolor, quien ha hablado sobre esta gravísima amenaza, el uso de opioides, particularmente del fentanilo, en Ecuador. Son las 9:04 minutos. Reactivamos tus sueños. Es